capítulo 2 de primera carta de Juan. Mientras usted busca en su Biblia, yo quiero comentarle acerca de este apóstol Juan y la causa de esta carta. Y en esta carta Juan hace advertencias contra enseñanzas equivocadas que habían acerca de la ley de Dios, de la Torá, de la enseñanza escrita, y hacía que muchos creyentes, muchos judíos creyentes en el Señor, en Jesucristo como usted lo ha conocido, o en Yahshua HaMashiach, que es su nombre en hebreo, hacía que muchos pues tomaran el seguir al Señor de una manera liviana, ¿no? Aunque no parece ser, o sí, la congregación a la cual él se dirige, aunque no dice exactamente a qué congregación se dirige, sino que es un escrito que aparece hasta sin el nombre del autor. Pero por la forma en que escribe se le adjudica a Juan, el apóstol del Señor. Entonces, él comienza a hablar, a advertir acerca de esa clase de temas, lo que es realmente el amor, ¿sí? Que el amor debe de permanecer en el pueblo de Dios, debe de ser muy claro qué es el amor en el Señor, debe de ser muy claro qué es la luz de la palabra del Señor en los hijos de Dios, y que la palabra, siendo la luz, se debe de caminar en la palabra. Entonces así el pueblo de Dios camina en la luz, es de esa forma, ¿sí? Conforme está escrito. También él habla de el compañerismo que debe de haber los unos con los otros, pero no ese compañerismo donde nos vamos de paseo el domingo, hermanos, y nos vamos al río tal a pasear. Esa clase de compañerismo no es el que habla las Escrituras, ¿sí? Es un compañerismo fraternal, ¿sí? Un compañerismo sincero, donde debemos de despojarnos de envidias, debemos de despojarnos de mal pensar de la otra persona y de juzgar rápidamente, muchas veces sin conocerla, ¿sí? Sino que darnos la oportunidad de abrirnos para que otras personas sigan con nosotros o con el pueblo de Dios, en este caso, en la carta de Juan, seguir caminando con el Señor, ¿sí? Poder familiarizar, poder en el sentido de, si hay necesidad de alguien en la oración, entonces verdaderamente sentir ese compañerismo, ese amor fraternal, sentir la necesidad de esa persona que necesita oración, y una oración constante. Esas enseñanzas, esas advertencias es la que nos habla Juan, el apóstol Juan. Y nos enseña también la práctica de la justicia, que sin el conocimiento de la palabra de Dios no podemos caminar en justicia. La palabra de Dios se debe de obedecer por completo, esforzarnos para obedecerla completamente, y eso trae bendición a nuestra vida, trae paz, trae, a pesar de que mire cómo el mundo se mueve. El mundo está en una alegría pasajera, ¿sí? Ahora estamos en una fiesta pasajera. Estas celebraciones tienen su terminación, ¿sí? Ya dentro de unos días se acabó. El mundo, la gente, como que aterriza, como que dice, ¿cierto? Como que, y ya se acabó, ¿y ahora qué? Porque son las alegrías del mundo que no permanecen para siempre. Amén. Entonces él dice que nos fijemos en la palabra de Dios y que la vamos cumpliendo, que nuestra alegría, nuestro gozo
no depende del gozo del mundo, sino de la relación que tú tienes con Dios. Amén. ¿Su gozo depende de qué? De la feria de Cali. Levanten la mano los que están gozosos en la feria de Cali. ¿De qué depende tu gozo? De la relación que tú tienes con el Señor. Si tú no tienes una relación constante con el Señor, hay altibajos, ¿sí? Y el Señor quiere que tú te relaciones como se relaciona el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, Juan, uno de los apóstoles del Señor, entiende bien la enseñanza que se traía desde los profetas, se traía desde los antiguos, y la comprende mucho más ahora con la venida del Señor, cuando Él está en vida. Por eso Él en el capítulo 1, Él dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea que Él comprende que el Señor tiene cumplimiento, o que las Escrituras tienen cumplimiento en el Mesías que Él está viendo con sus ojos, que oye con sus oídos, que con su propia vida ha contemplado, pero no de una manera visual, sino contemplar es tener una relación con Él, una relación con el Señor. Entonces, Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y en el hebreo, la palabra mundo es ayón. Y esa palabra significa un periodo de tiempo, un tiempo presente, pero también un tiempo pasajero, un tiempo que no permanece. Cuando aquí está hablando del mundo, no está hablando del globo terráqueo, sino del sistema, de la forma en la que se gobierna el mundo. Está hablando de eso. Y que todas estas cosas pasajeras, las fiestas pasajeras, las fiestas como estas de este mes son pasajeras, ¿sí? Entonces Él dice: no améis estas cosas. O sea, que tu motivación, que tus sentimientos no se inclinen a estas cosas pasajeras. Y la pregunta es: ¿cuántos creyentes ponen su corazón en estas cosas pasajeras? Si ven una representación de estas fiestas, se llenan de sentimientos y de reflexiones y dicen: este es el mes donde yo tengo que hacer más generoso, entonces voy a ir a repartir buñuelos a diestra y siniestra y natilla a todos los que vea en la calle. Es bueno hacerlo, pero su motivación está equivocada, porque Juan lo que está diciendo es que la motivación debe de ser la palabra de Dios. Que no te dejes guiar por sentimientos que no son motivados por la palabra de Dios. Entonces Él dice: no améis al mundo. Que el mundo y su sistema, su forma de gobernar, la forma en que gobierna, se es gobernada en este mundo, no tenga influencia en tu vida, en tu alma. Él dice que estas cosas no existirán más. Si nosotros los miramos objetivamente,
ya quedan pocos días para que estas fiestas pasen. Y cuando se llegue el primer mes del próximo año, entonces, como que es un bajón, como que te aterriza. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pero cuando permaneces en la palabra del Señor, el Señor siempre va a ser tu guianza, tu guía, tu alegría, tu gozo. ¿Sí? Entonces Él sigue diciendo: si alguno ama estas cosas que están en el mundo, si alguno ama este sistema, el amor del Padre no está en él. Está diciendo es que el verdadero amor de Dios no se puede manifestar en esa persona. Es lo que el Señor dice, el verdadero amor de Dios, ¿sí? Que te insultaron, que te dijeron alguna cosa ¿y cómo reaccionas? ¿Cierto? Ay, pero yo estaba en estas fiestas y mire, me la dañó y empieza ¿cierto? Ayer pasaba por aquí por la novena, recogiendo a mi familia. Entonces comenzó la feria de Cali. Y qué alegría y qué gozo, qué disposición de la gente para ir. Las familias completas con su cerveza, los extranjeros, las extranjeras, gozosos y alegres. Había gente que hablaba vulgaridades de algo que les había pasado, o sea, se expresaban muy vulgarmente, y que lo golpeó y que lo cogió así, que cómo es que me daña, que no sé qué, y cosas así. Porque esa es la alegría, el gozo de este mundo, depende de las cosas que ves y oyes. Pero el Señor está diciendo que el que ama el mundo, las cosas del mundo, en él no se puede manifestar el verdadero amor de Dios. Y hay cosas que han lastimado muchas veces el corazón de alguien, pero por causa de la palabra que tú puedes tener en el corazón, has podido perdonar esa ofensa, has podido perdonar esa situación a esa persona por causa de la palabra. Entonces el amor de Dios se manifiesta. Sigue en el verso 16 diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Se confunde esto con los deseos sexuales, y aquí no está hablando de eso. Está hablando muy abiertamente, muy ampliamente de cuáles son los deseos de la carne. El Señor lo que está diciendo es que alguien que, conociendo la palabra de Dios, todavía el mundo influye en esa persona, es porque en aquel creyente todavía hay atracción, hay cosas del mundo que lo atraen, donde esa persona quisiera como romper el esquema que lleva en su vida de conocer al Señor, y como que por un momento me voy y practico las cosas del mundo. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntaba que si podíamos celebrar no sé qué, que si podía. Hermano, reúnase con su familia, aproveche que usted tiene la familia con vida, aproveche que tiene los hijos, aproveche que tiene a su mamá. Yo no tengo ni padre ni madre ahora, pero tengo mis hijos, mi esposa y mis hijos, que mi amor va mucho más allá de esas fiestas, se extiende más allá. ¿Por qué? Por causa de la palabra, porque conozco la palabra. Entonces voy a ser un mejor padre, un mejor esposo. Mis palabras tienen que cambiar, mis expresiones tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque no es por el mundo, por el sistema del mundo que me motiva, sino por obedecer, por amar la palabra de Dios, por agradarlo a Él, ¿sí? Entonces Juan está diciendo: porque todas las cosas del mundo, o sea, los deseos, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos deseos? Los del viejo hombre. ¿Se acuerdan que Pablo habla de eso? Los deseos cuando no teníamos al Señor. Entonces él dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o sea, lo que entra por nuestros ojos,
puede afectar nuestra alma, puede afectar nuestra vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Señor en Mateo capítulo 15, Él dice que no es lo que contamina al hombre, no es lo que come, sino lo que está dentro del corazón y sale por la boca? Entonces Él dice que lo que contamina al hombre son los adulterios, las fornicaciones, los robos, ¿sí? Toda esta clase de situaciones que manifiestan que el hombre viejo no ha salido del creyente. Y Dios quiere que cada día nos vamos perfeccionando. Sigue diciendo, y la vanagloria de la vida. Mateo capítulo 6 nos habla algo de la vanagloria de la vida. Nos dice el Señor que los discípulos junto con Él iban caminando. En Mateo 6, verso 7. Y los discípulos estaban preocupados porque estaban siguiendo al Señor. De alguna manera expresan esto al Señor y Él les responde. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Como en este mes precisamente muchos andan preocupados por la comida y por la bebida, ¿cierto? Y andan en una carrera. Y es que vea que es hoy la cena. Y es un corre. Sí. O sea, no estoy diciendo que no puedas disfrutar de tu familia y compartir algo, sino que su motivación está equivocada. No es por amor, es por un horario. Es por la corriente del mundo. Están motivados equivocadamente. Entonces Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Se acuerda cuando estábamos jóvenes, algunos de nosotros? Ustedes están jovencitos todavía. ¿Y la preocupación cuál era? En estas fechas, el estreno. Muchas veces, hasta el último día, se podían comprar las cosas. Hasta el 24 o no pude el 24, entonces el 31. El caso era estrenar algo. Zapatos, jeans, algo que se pudiese mostrar. Y ese era el afán de nosotros en algún momento. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, vemos que esas cosas son sencillamente pasajeras. Son pasajeras. Pero bueno, eso eran épocas pasadas. Pero el Señor nos está diciendo en esta nueva vida que tenemos en Él, que esas cosas son los afanes del mundo, la corriente del mundo. Te va empujando, te va llevando hasta que produce angustia en el alma, aflicción en el alma. ¿Cuántas personas no lo tienen todo en estas fechas, pero están solos en sus hogares? ¿O cuántos están acompañados de mucha gente en sus hogares, pero su alma se siente sola y vacía? El mundo no llena las cosas del mundo no llenan nuestra alma, mas la palabra de Dios fortalece, llena nuestra vida, llena nuestra alma, le da vida a nuestra alma, ¿sí? Entonces Él sigue diciendo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea que tu vida, tu alma, el gozo, la alegría de tu alma no depende de las cosas materiales. Que observemos la creación, la que Él hizo para que nos deleitemos. La creación fue hecha para que nosotros nos deleitáramos, pero no nos deleitamos ni siquiera en ella. Yo les decía hace unos meses atrás a mis hijos sobre las aves que vuelan alrededor de donde vivimos y la cantidad de aves que a cierta hora en la mañana cantan, ¿no? Y son muchas clases de aves. Entonces ellos estaban haciendo el ejercicio, mis hijos pequeños,
de levantarse temprano para poder oír el canto de las aves. Entonces llevaban días y a las 6 no alcanzó. Hasta que después de tanto insistir, se levantaron unos días mucho más temprano, antesito de las 5 de la mañana, y podían oír y podían ver que aquellas aves, antes de ir a buscar el alimento, cantan, exaltan al Dios vivo, ¿sí? Y muchas veces nosotros no disfrutamos de esas cosas sencillas, porque el levantarnos de nosotros, la motivación es la empresa, el negocio, el trabajo, lo que hay que hacer, la responsabilidad. O sea, nos perdemos de cosas sencillas y valiosas que pueden alimentar nuestra alma, ¿sí? Entonces él dice: vuestra vida no depende, el gozo, la alegría de ustedes no depende de las cosas materiales, ni del alimento, ni de la bebida, ni del vestido. Observen las aves, que no andan con canastos, que no andan con una bolsa para ir, no acaparan nada, no tienen graneros donde almacenar su alimento, ¿sí? Y el Señor dice que aún la creación que fue hecha para deleite nuestro, el Señor las cuida y las alimenta. Y si cuida esa creación, ¿cuánto más no cuidará de ti? Amén. ¿Cuánto más no cuidará de nosotros? Y a veces observamos personas que todos los días en la mañana salen a tirar el grano de maíz, preocupadas por las aves. Y eso tiran y tiran bolsas todos los días de... Ellas no necesitan de eso. Ellas saben dónde está el alimento, en los árboles, en el pasto. Aquí yo les decía muchas veces, y se los he dicho, ustedes ven esas avecitas amarillas, que hay mucho aquí en Cali, ¿no? Esas avecitas pequeñas. Ellas bajan al pasto y limpian ese pastico que tiene muchas semillitas. Ellas cogen y lo limpian. Ese es el alimento de ellas. Y uno las ve en el suelo, las ve por muchos lugares, en los árboles. Entonces el Señor está diciendo que nosotros valemos mucho más que estas cosas. Que observemos que la vanagloria del mundo, volviendo a Primera de Juan, no llenará ni satisface nuestra alma. El mundo pasa y sus deseos. Lo que tú compras hoy, ya en un tiempo más adelante es algo viejo y hay que renovarlo. Y el Señor está diciendo que el mundo pasa, las cosas del mundo no son el motivo de nuestro gozo. Todo lo que hay en la tierra, las cosas materiales, Dios las tiene para nosotros. Pero Él quiere que esas cosas no sean muchas veces el motivo de nuestra intercesión a Dios. Que las cosas materiales no sean el motivo, nuestros anhelos por las cosas materiales no sean un motivo de clamar a Dios, ni de buscar a Dios, sino que el motivo de buscar al Señor y de tener una relación con el Señor es porque amo, conozco su palabra, porque me esfuerzo en ella. Amén. En Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, nos devolvemos hacia los evangelios y lo leíamos hace 8 días. Verso 21, él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa es la persona que me ama. El que tiene mis mandamientos. ¿Cómo obtengo yo los mandamientos del Señor? Cuando escudriñas la palabra, cuando la escudriñas. Porque hay creyentes que sienten soledad en sus vidas, porque hay creyentes que se sienten vacíos en sus vidas, porque escasea la disposición de beber agua de vida. La palabra de Dios escasea. La palabra de Dios hay que estarla escudriñando, leyendo, tomándola, ¿sí?
¿Cuánto tiempo puede un ser humano vivir sin agua? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos días puede un ser humano vivir sin agua? 3 días, ¿cierto? 3 días sin tomar agua. En el hebreo, cuando uno escudriña el hebreo, espiritualmente, una persona no puede dejar pasar más de 3 días sin leer la palabra de Dios. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Porque el alma necesita beber de esta fuente del agua, de vida, de la palabra de Dios. Entonces él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que obedece mis mandamientos, es amado por el Padre. ¿Y qué dice el Padre del que obedece sus mandamientos? Él dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, a la persona que se dispone a guardar la palabra de Dios, a amarla, a buscarla. Termino repasando el verso 17 de Primera de Juan, capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos, o sea, el sistema del mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La última prédica que está allí en el YouTube, el mundo, el sistema del mundo, el Señor lo volverá en su momento polvo, trizas, pero que nosotros, Él nos dice que vuestros tesoros, haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no pueden minar ni hurtar. Porque donde esté vuestro tesoro, o sea, donde esté lo que tú más amas, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en conseguir unos zapatos para el 31, o sea, tu deseo, tu corazón está ahí. Está en función de eso. Si tu tesoro es conseguir la mejor camisa para el 31, tu corazón en estos días estará en función de eso. Un ejemplo, son ejemplos. O si tu tesoro es la palabra del Señor, entonces tu corazón ¿en dónde va a estar? Amando y obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Y es lo que Dios quiere. Amén.